Bien, hemos visto ya en su clase pasada cómo determinar la resistencia equivalente para una configuración en serie. También vimos cómo determinar para una configuración en paralelo. El día de hoy vamos a ver una aplicación de ambas configuraciones, es decir, vamos a tratar un circuito en el cual se incluya tanto las resistencias en serie como las resistencias en paralelo. A esta configuración le llamamos configuración mixta y es nuestra clase de hoy. Hagamos un rápido recuerdo acerca de las resistencias conectadas en serie. Esta consistía en conectar una resistencia a continuación de otra. Conectamos los dos bordes, arriba y abajo, y la podíamos nombrar como R1, R2 y R3. Viéndolo en dispositivo de montaje superficial o en SMD, se vería de la siguiente forma. La resistencia equivalente para este caso en serie simplemente consistía en la suma de todas las resistencias que se encuentran conectadas, una a continuación de otra. Para el caso de resistencias conectadas en paralelo, de la siguiente forma, la cual le podríamos llamar también resistencia 1, 2 y 3, consistía en, primero, ubicar el valor de K, en donde K era la suma inversa de las resistencias conectadas en paralelo. Aquí tenemos R1, R2 y R3. Hallando el valor de K lo reemplazamos aquí abajo. Y la resistencia equivalente de este punto a este punto simplemente era 1 entre este valor que hallamos ya anteriormente. Bien, comencemos ahora con la resistencia en una configuración mixta. Para esto traigamos un siguiente circuito en donde se puede mostrar ambas configuraciones. Puede ser que a simple vista lo note, pero tenemos ciertas resistencias que se conectan a continuación de otras, la cual le denominamos configuración en serie, y otras en paralelo. Lo primero cuando tengamos un circuito de este tipo es enumerar, también podría ser con una etiqueta a las resistencias, como R1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seguidamente observamos el grupo de resistencias de tal manera que podamos ubicar algunas resistencias que se encuentran en serie y obtener su equivalente para ir reduciendo el circuito. Podemos ver que R1 y R2 se encuentran una a continuación de otra, por lo tanto la agrupamos como resistencias en serie. Otra resistencia que podría estar en serie es la que se encuentra aquí abajo, que es R6 y R5. Observe ahora que para R3 y R4 tenemos una configuración en paralelo y la podemos también agrupar. Bien, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos obtener la resistencia equivalente para cada pequeño grupo. Si hacemos esto para este circuito, lo que obtenemos es este pequeño que se muestra aquí, en donde R1 y R2 forman una resistencia equivalente a la cual le podemos llamar RA. RA es esta pequeña resistencia. Para R3 y R4, que se encuentran en paralelo, tenemos como nombre RB, y corresponde a la de aquí. Y finalmente, aquí abajo R6 y R5 es la resistencia RC, la cual es la de abajo. Bien, la resistencia equivalente por lo tanto vendría a ser la suma para este circuito de estas tres resistencias, es decir, RA más RB y más RC. Como puedo observar, simplemente consiste en ir simplificando el circuito. Si tenemos resistencias en serie, la podemos ir sumando, de tal manera que obtengamos solamente una resistencia, como vimos aquí. Bien, RA
sabemos que es igual a R1 más R2, porque así lo llamamos al momento de agruparlo. RB consistía en estas dos resistencias R3 y R4, que se encontraban en paralelo. Y aplicamos aquí una fórmula rápida para hallar la resistencia equivalente en resistores en paralelo, con dos elementos, que consistía simplemente en multiplicar los valores, es decir, R3 por R4, entre la suma de los dos. Y RC vendría a ser igual a esta resistencia de aquí, que es la suma de estas dos, es decir, R6 más R5 es igual a RC. Veamos desde un punto de vista de montaje superficial. Estamos ahora haciendo esto de forma mucho más gráfica, de manera que usted pueda ir familiarizándose desde este momento ya con la forma física de los componentes. Y vamos a ir entrando poco a poco más a detalle y siendo más gráficos, hasta llegar al análisis de la propia placa. Bien, vamos a hacer el mismo ejemplo anterior, pero ahora vamos a colocarle los valores a cada una de estas resistencias. Para la primera resistencia, que es R1, le vamos a colocar su valor. Aquí observa que tiene un código en la parte superior del componente. En la siguiente clase vamos a aprender a identificar e interpretar el valor de la parte superior de la resistencia. Para esta primera resistencia tenemos un valor de 10K y las demás también tienen el mismo valor. Bien, siguiendo los pasos que hemos hecho anteriormente, vamos a agrupar las resistencias que se encuentran en serie. Aquí arriba teníamos que eran estas dos. Aquí tenemos dos en paralelo y dos en serie. Nuestro modelo o vista general de lo que queríamos hacer se encontraba aquí abajo. Debido a que tenemos que obtener una resistencia equivalente para estas dos de manera que podemos ir simplificando el circuito, era simplemente la suma de ambas, es decir, 10 más 10 que nos daba un valor de 20K. Este valor de 20K corresponde a la resistencia que se encuentra aquí. Para ambas resistencias que se encuentran conectadas en paralelo, el valor lo podíamos obtener rápidamente si observamos que las dos resistencias tienen el mismo valor. Recuerde su fórmula rápida para elementos en paralelo. Decíamos que si tenemos resistencias conectadas en paralelo y todas tenían el mismo valor, simplemente para hallar la resistencia equivalente lo dividíamos entre el número de resistencia. Es decir, ese valor, que es 10 en este caso, ambos tienen 10, ese valor de 10 lo dividíamos entre el número de resistencias. Aquí tenemos dos resistencias, por lo tanto sería 10 entre 2, lo que nos da un valor de 5K. Este valor de 5K es el valor que pertenece a esta resistencia. Y para la última resistencia, que es una equivalente, que es la suma de estas dos, tenemos también 20K, ya que 10 más 10 es 20. Y siempre preste atención en las unidades. Aquí lo he sumado directamente porque ambos tienen las mismas unidades. Ambos se encuentran en K ohmios o kilo ohmios. Si yo deseo sumar ambas resistencias, debo verificar que se encuentren en las mismas unidades. Si uno está en K, el otro tiene también que estar en K. En caso que estuviese en mega ohmios o en ohmios, tendría que pasarlo a unas mismas unidades. Bien, entonces sigamos. La resistencia equivalente, por lo tanto, para este circuito era el que se encontraba aquí. Y llegamos finalmente a una forma mucho más sencilla
que consistía en solamente sumar ya las resistencias en serie. Estas resistencias se obtuvieron a partir de las resistencias equivalentes que encontramos en el circuito. Y ahora obtendremos una resistencia equivalente total de todo, que es simplemente la suma de 20K, que se nos muestra aquí, más 5 y más 20. La resistencia equivalente, por lo tanto, nos sale un valor de 45 kiloohmios. Y este sería el resultado para la resistencia de este borne a este otro. Es decir, podemos reemplazar todo este grupo de resistencia y colocar simplemente una resistencia de 45 kiloohmios. Bien, entonces con esto ya estamos finalizando lo que es la parte de configuración mixta. Habrá podido notar que simplemente es aislar un pequeño grupo de resistencias, las cuales la identificamos, ya sea en serie en paralelo, obtenemos su resistencia equivalente y a partir de eso ya tenemos un circuito mucho más sencillo y podemos hallar nuevamente en base a lo que ya conocemos como resistencia equivalente. Bien, aquí nos estamos quedando.